En una escalada de tensiones que está redefiniendo las relaciones entre Israel y Estados Unidos, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha desafiado abiertamente la línea roja que había establecido el presidente Joe Biden sobre la ofensiva en Rafah. No solo eso, ha prometido continuar con la invasión de la ciudad pese a las advertencias de Biden. Esta postura marca no solamente un punto de inflexión en la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza, sino que también es un momento crítico en la diplomacia internacional. ¿Cuánto peso llevan estas declaraciones en el balance de poder global? Con la administración de Biden expresando su creciente frustración precisamente hacia el gobierno de Netanyahu y el primer ministro israelí ahora ignorando los llamados de Washington, nos encontramos ante un posible cambio en las dinámicas tradicionales de apoyo entre lo que habíamos conocido entre Washington e Israel. La ofensiva en Rafah, que es una ciudad en la frontera con Egipto que alberga millones de palestinos desplazados, ha sido calificada ya por Biden como una línea que no está dispuesto a cruzar ni a tolerar, y advirtió sobre el inaceptable costo humano de más de 30,000 palestinos muertos. ¿Qué dijo Netanyahu sobre esto? Dijo que no solamente rechaza esta advertencia, sino que también criticó las acciones de Biden sobre cómo la estrategia de guerra de Israel está impactando negativamente al país más que ayudarlo, según palabras de Biden. Y esta resistencia de Netanyahu frente a la presión internacional y el compromiso de presionarlo para que respete el derecho humano internacional, y contrario a esto ha dicho que él va a seguir adelante con los planes en Rafah, nos habla acerca de cómo su gobierno está optando por una evaluación propia de lo que sostiene su propia situación de seguridad al costo que sea necesario, sin importarle las leyes de guerra, el costo humano, atacar a civiles, asesinar a millones de niños y mujeres. Un riesgo que es inaceptable definitivamente para el mundo. La ONU y las agencias de ayuda han advertido también que un ataque en Rafah resultaría en bajas civiles generalizadas y una catástrofe humanitaria en un escenario que parece no detener a Netanyahu. El problema es que las declaraciones de Hamás respecto a las negociaciones para un cese al fuego en el campo de batalla nos hablan acerca de esta rigidez en las posturas, porque están insistiendo en condiciones como por ejemplo el cese total de las hostilidades, la retirada completa de las tropas israelíes de Gaza, el retorno de los desplazados a sus hogares, el fin del asedio israelí y la seguridad de la ayuda humanitaria para la reconstrucción, así como el intercambio de prisioneros. Suena como un escenario ideal. Lamentablemente es eso, solo un escenario ideal. Porque en este contexto de intransigencia, de devastación, en donde la ayuda humanitaria se está convirtiendo en un arma de guerra en control de Israel, nos habla precisamente de que, según recientes informes, solamente una fracción de los suministros necesarios para satisfacer las necesidades básicas de Palestina se han permitido en Gaza. Y esa promesa de Israel de no permitir la entrada de ayuda después de una inspección completa parece poco consoladora. Esa es la realidad, porque aunque en el discurso dicen que la permitirían selectivamente, en la práctica no lo han hecho. Los combates, de hecho, continúan intensificándose, con Israel afirmando haber eliminado a 15 terroristas en batallas recientes en Gaza Central, y el costo de haber dado baja a esos 15 terroristas fueron millones de civiles inocentes, mientras que jamás desestima las definiciones de Israel sobre quiénes son considerados como eso, como terroristas. Los acusan de manipulación en las cifras, con más de 31,000 palestinos muertos en Gaza desde octubre, según el gobierno de Israel, y Netanyahu señalando que al menos 13,000 de esos 30,000, dice, eran terroristas. Pero las cifras no cuadran, y aun cuando cuadraran, si 13,000 eran terroristas, entonces los otros 17 o 18,000 eran civiles inocentes, según sus propias cifras. Y la tragedia humana y la complejidad del conflicto se profundizan todavía más, porque esta situación nos está mostrando la carencia en la efectividad de las intervenciones militares para lograr la paz y la seguridad, y la responsabilidad de proteger a los civiles en los conflictos armados, que es nula en el caso de Israel. El papel de la comunidad internacional en la mediación de este conflicto ha sido un verdadero chiste. Ya comenzamos a ver poco a poco condenas del mundo occidental sobre Israel,
Pero son solo eso, condenas. No hay sanciones, no hay acciones. No hay acciones concretas que hagan que Israel tome en serio el discurso de Biden sobre esa línea roja que le advirtió no cruzara y que no le importó y cruzó Alba. Claro, porque lo que estamos viendo es como te decía el otro día. Aquí no hay sanciones. Aquí está over the top, es demasiado. Lo hablábamos ya otro día también. Ayer lo hablábamos en un podcast en mi canal. Te hago más daño ayudándote que dejándote de ayudar, porque le está pasando el costo político a Biden. Entonces en Estados Unidos. Es común decir, mejor no me meto. Exacto, mejor no me meto, me voy a hacer el que la Virgen me habla, me voy a hacer el que no veo, pero no hagas mucho ruido, porque ese ruido llega hasta Estados Unidos con mis votantes y me afecta en las elecciones que se vienen en unos meses. Entonces necesito tener una buena carta de presentación con todos los votantes en Estados Unidos. Porque, amigos, si no lo han visto, vayan a verlo. En el podcast que hicimos donde les mostramos un video de un TikTok de una cadena televisora de Estados Unidos que fue a un evento de veteranos de guerra a preguntar acerca de la amenaza rusa y las respuestas que dieron los veteranos. Ya se les está cayendo la venda o la parte real de las intenciones de la guerra en Ucrania, y ahora se están cayendo también la venda y se está viendo la cara real de la guerra que está en Gaza. Sí, la cara real del ejército israelí, la cara real de Netanyahu. Y ahora cómo ha querido arrastrar, como lo comentábamos esta mañana, ¿no? Decía Netanyahu, es que mis acciones están respaldadas por el pueblo de Israel. Bueno, según encuestas recientes, esto no es así. Incluso hay un informe reciente que se acaba de revelar esta mañana del Pentágono, de las agencias de seguridad estadounidenses, informándole a Biden que la presencia de Netanyahu en Israel es insostenible. Sí. O sea, para la estabilidad mundial. Claro, él dice que la abrumadora mayoría del pueblo israelí lo apoya. La realidad es que no. La abrumadora mayoría no lo quiere ahí. La abrumadora mayoría está en contra de las acciones que está realizando Netanyahu. La gente no está de acuerdo. Obviamente hay gente, como en todos lados, hay gente que apoya y hay gente que no. Pues pero la mayoría abrumadora está en contra del genocidio en Gaza. ¿Sabes qué pasó? Que Netanyahu llega por un partido de ultraderecha, de judíos ultraortodoxos. Sí. Y que están respaldando este tipo de acciones de ultraderecha, de extrema ultraderecha. Sí. Entonces, evidentemente, cuando el otro día te decía, es que parecen acciones de extremistas israelíes como los que están invadiendo Cisjordania. Bueno, pues es que precisamente son los que los respaldaron a llegar al gobierno. Y entonces con una meta muy concreta, y esa meta se está materializando. Esas son las acciones de su agenda. Claro. El problema es que son acciones terribles que reviven los horrores del Holocausto, curiosamente, en manos de los que antes eran las víctimas hoy se volvieron los verdugos. Lamentablemente. Terrible. Eso es lo que hoy estamos viendo en esta realidad, amigos, que está dejando muchísimo, pero muchísimo que desear en un escenario que acaba de cruzar esta línea roja y dice que no le importa y que va por más. Desafiando a Washington, al que se supone que era su principal aliado. Sí, me parece. Ahora sí, como dirían las niñas, mi bestie friend. Yo creo, ¿verdad?, que hay una percepción de que del poderío del gobierno israelí, del poderío de los lobbies israelíes, pero esto se me hace soberbia. Yo creo que están abusando de su suerte. Yo creo que están abusando incluso en la lógica geopolítica más básica deberían de decir, sí, tengo cierto poder, pero tengo que cuidar de mis aliados. Claro. Y de las campañas de mis aliados, porque no los puedo arrastrar en un punto en donde esto sea sostenible. Mira, porque me va a pegar. Voy a cuidar esto por los próximos meses electorales con el compromiso de que después me ayudes. Sería lo lógico. Claro. Pero la soberbia los rebasa a tal punto en donde, vamos a ver si de veras son tan poderosos como cree Netanyahu que es para estar encima del derecho internacional, si es que existe, de las organizaciones internacionales y de sus aliados como Estados Unidos. Y Europa, porque Europa ya se lo echó encima. Sí, no, Europa ya se deslindó. El único que le sigue dando el espaldarazo es Estados Unidos. Pues Biden ya se desmarcó. Ya incluso le dijo, pero esta se línea... se desmarcó ante las cámaras, pero ya no sigue tiene llegando. Para dónde hacerse, Alba, porque primero dijo, sí, pero esta línea roja no me la cruces. La cruzó. Bueno, es que no te ayudo. Mejor esta otra línea roja ya no me la cruces. Y dijo, pues no me importa. Lo que tú me digas me tienes sin cuidado, ahí voy. Entonces, prácticamente ya no es un no me importa.
es un desafío, es un reto, es un insulto frontal en la diplomacia internacional de decir, me tiene muy sin cuidado lo que pienses. Se está aislando, Alba. O sea, se está quedando sin aliados Israel. Sí. Y esto, por supuesto, que es peligroso para su diplomacia internacional y lo pone en una situación bastante vulnerable en donde la soberbia lo puede llevar al fin de muchas de sus relaciones internacionales, por poderosos que crean que son. Hay una percepción global. Todos, sí. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.